Hola, buenas noches Amistad del Sur. Como siempre es un gusto, un placer poder estar con ustedes, compartir lo que Dios ha hablado a mi corazón y que deseo de verdad que en esta noche hable también al tuyo y supla toda necesidad y supla y consuele y redarguya nuestros corazones. Es un placer para mí compartir la palabra con ustedes y pues a esta plática, a esta conferencia yo le puse por título La distancia entre Dios y el hombre. Y bueno, pues la intención de Dios para con el hombre siempre ha sido tenerlo cercano. Por eso es que murió Jesús en la cruz. Y a través de esa muerte de Jesús, el deseo de Dios era reconciliarnos con Él, era que estuviéramos cerca de Él y que fuera una cercanía tan real y tan poderosa que pudiéramos actuar en el poder de Dios y que las manifestaciones que vivieron los grandes hombres de la Biblia, nosotros lo podamos tener. Pero en realidad, pues hay muchas cosas que nos alejan de Dios y no nos permiten escuchar la voz y la dirección de Dios. Y en esta noche yo quisiera leerles una pequeña ilustración de dos personajes que les sucede algo semejante. Y dice así, es de un esposo que llega con un médico y el médico le dice, ¿cuál es el problema de su esposa? Dijo el médico, sordera, no escucha casi nada. Entonces, señor, va a hacer lo siguiente, antes de traerla, haga una prueba para facilitar el diagnóstico. A cierta distancia, hable con un tono normal hasta que entienda la distancia en que ella puede escucharlo. Y cuando venga, me dirá a qué distancia estaba con ella cuando lo escuchó. ¿Está bien? Sí, claro. Entonces, por la noche, cuando la esposa preparaba la cena, el esposo decidió hacer la prueba. Midió la distancia que estaba en relación a su mujer y pensó, estoy a 15 metros de distancia. Va a ser ahora. María, ¿qué hay para cenar? No oyó nada. Entonces se acercó a 10 metros. María, ¿qué hay de cenar? Nada todavía. Entonces se acercó más de 5 metros. María, ¿qué hay de cenar? Silencio todavía. Por último, se apoya a la espalda de la mujer y vuelve a preguntar. María, ¿qué es lo que tenemos de cenar? Pollo, mi vida. Es la 4ª vez que te contesto. La del problema no era la mujer, realmente era el hombre, porque no sabía cómo escuchar a su esposa. Y miren, esta clase yo la mi base bíblica es Éxodo 19 del 16 al 15. Y les voy a leer lo que dice esta pequeña historia de lo que sucedía con el pueblo de Israel. Y dice así, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí,
sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que haga con ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y miren, en este pasaje leemos que solamente a Moisés y a Aarón, su intérprete, se les permitió subir al monte. La instrucción que le dio el Señor a Moisés fue clara y dijo: baja y diles que no traspasen el límite. ¿Para qué? Para que no mueran, para que no haga estragos con ellos. Y esto que sucedía, pues era para afirmar que la distancia, que el pueblo de Israel reafirmara que la distancia entre Dios y el hombre pues era grande, estaba separada por un monte, ellos no podían subir. Y en este monte, cuando se manifiesta la presencia de Dios, pues hay fenómenos naturales muy poderosos, ¿no? Si nosotros leímos esta historia, dice que había truenos, que había relámpagos, que Dios se manifestó en fuego, que había temblores, que el monte se cimbraba, ¿no? Fueron sucesos que acompañaron a la llegada de la presencia de Dios. Y eso manifestaba que nosotros y ellos tienen un poder, un Dios fuerte y poderoso. Pero que el pueblo tenía que comprender que no podían acercarse, porque para acercarse a Dios necesitaban tener santidad, porque Dios es santo, ¿sí? La palabra en Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él dice: acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Pero en Hebreos 12:14 también nos dice: seguid la paz de todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces vemos aquí en este relato y en estos versículos que estamos leyendo que es importante la santidad de Dios, para que la santidad en cada uno de nosotros, para que podamos acercarnos a la presencia de Dios. Y miren, si nos vamos al principio, en el principio, el plan de Dios es que siempre estuviéramos cerca de Él. En el principio el hombre tenía una cercanía perfecta con Dios. Había comunión del hombre con Dios. Dios, dice Génesis 2:7, Dios tuvo y tenía al hombre en sus manos. ¿Por qué? Porque dice que Génesis 2:7 que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice que el Señor tomó de la tierra y formó al hombre. ¿Lo formó con qué? Con sus manos. Lo tenía en sus manos. Y después dice que le sopló en la nariz. Estaba tan cerca que pudo soplarle en la nariz para que este hombre tuviera vida. Para que fuese un Dios, un hombre, un ser viviente. Entonces Dios estaba completamente cerca del hombre. Dios hablaba con el hombre directamente. En Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto. El hombre, Adán y Eva, estaban en el huerto y podían escuchar la voz de Dios. Esa voz audible. Entonces ellos tenían una cercanía perfecta. En el principio esa cercanía era perfecta. Podían escuchar la voz de Dios. Estaba tan cerca que Dios los formó en sus manos. La distancia la formó el hombre. La distancia
se formó cuando Adán y Eva decidieron desobedecer al mandato que Dios les había dado. Les había dicho, de este árbol no puedes comer, de todos, pero de este no. Y ellos decidieron comer. Y se formó una distancia. En Génesis 3:8, en la última parte dice, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor, de Dios, entre los árboles del huerto. Ahí se formó una distancia. Ellos toman y comen de este fruto prohibido y lo que hacen es esconderse entre los árboles, como si no supieran que nuestro Dios todo lo ve, que nuestro Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Decimos, no, pues aquí en lo oscurito nadie me puede ver. Dios no puede ser burlado. Dios está en todo lugar. Entonces Adán y Eva deciden esconderse. Dice, el hombre fue el que se alejó de Dios. Se escondieron detrás de los árboles. Pero Dios en su misericordia, en su amor y en ese deseo de que todos los días estemos cercanos a Él, dice que en Génesis 3 del 9 al 10 dice, mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre se alejó en lugar de buscar una cercanía nuevamente. Le dio la oportunidad. Yo puedo ver que aquí cuando le pregunta, le dice, ¿dónde estás tú? Adán y Eva tenían que acercarse y decirle, Señor, cometimos un pecado. Perdónanos, Señor. Comimos del fruto que no debíamos de comer. ¿Pero qué hicieron ellos? Dice, le empezaron a decir, le dieron argumentos y le dijeron, pues es que tuve miedo, estaba desnudo y decidí esconderme. Decidí alejarme de ti. En lugar de reconocer su pecado, y hoy en día a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? A veces, cometemos cosas que nos separan de Dios y que sabemos que a Dios no le agradan, y nosotros ¿qué hacemos? Nos alejamos. Cuando Dios nos busca, nosotros ponemos y argumentamos ciertas cosas. No, Señor, es que pues olía bonito, estaba bien padre ese lugar y pues me invitaron y no pude decir que no, y argumentamos ciertas cosas en lugar de decir, Señor, perdóname porque me distancié de ti, porque la distancia la hice grande en lugar de acercarnos a Él, ¿sí? El propósito de Satanás es que vivamos alejados de Dios, y ese propósito pasó con Adán y Eva. Satanás se les acercó, los enredó con sus palabras y cayeron y hubo una separación de Dios con el hombre. Entonces el hombre es el que hace distancia, forma la distancia entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es que estemos junto a Él. Y en el relato que leímos del pueblo de Israel, donde nos dice que Dios pone un límite. Dios pone un límite. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nosotros tenemos que saber que los límites permiten regular los comportamientos. Y el ser humano puede entender hasta dónde llega su territorio. A los padres, a cada uno de nosotros como papás, nos dicen que debemos educar a nuestros hijos con límites, que la base de la educación son los límites y que ellos deben de saber perfectamente que no pueden traspasar esos límites. Nuestro Dios es igual. Nuestro Dios le dijo al pueblo, a Moisés, baja y diles que no pueden traspasar ese límite. ¿Por qué? Porque hay tanta santidad aquí que pueden caer. Se me viene a la mente el relato de Ananías, ¿no? Y Zafira, que tratan de engañar a los discípulos diciendo que
habían vendido una heredad en cierto dinero, en cierta cantidad, y ellos entregan menos. ¿Y qué sucede? Ante la presencia de Dios, ellos caen muertos. Hay una separación. Cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros decidimos por voluntad propia alejarnos, nos separamos de Dios y hay una muerte espiritual. Los límites nos ayudan a regular los comportamientos. Dios dijo, no toquen el monte para que no mueran. Y Dios es tan bueno y misericordioso que le dice a Moisés, no, Moisés, baja y diles. Y Moisés le dice, no, ya ellos saben que ya hay un límite. Tú nos dijiste que pusiéramos un límite que no lo deben traspasar. Pero Dios le vuelve a decir, no, Moisés, baja nuevamente y diles que no pueden tocar ese monte, que no pueden subir. ¿Por qué? Porque pueden morir. Nunca debemos olvidar que para entrar a la presencia de Dios se requiere santidad. Mateo 5, 23 y 24 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y entra a la presencia de Dios y presenta tu ofrenda. Nosotros tenemos que estar conscientes que no podemos presentarnos delante de Dios cuando estamos haciendo cosas que a Él no le agrada. Dios pone límites por el infinito amor que nos tiene. Dios le dice a Moisés, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo. Le da nuevamente la instrucción de que baje y que le vuelva a recalcar al pueblo que no lo puede hacer. Y nosotros, en 2 Pedro 3:9 dice, el que no quiere, el Señor nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quería que el pueblo de Israel se muriera, terminara, que se acabara el pueblo. Por eso pone ese límite. Y Dios nos dice, no hagas esto, porque sin santidad nadie puede ver a Dios, nadie puede estar cerca de Dios. Pero miren, hay algo bien importante y algo que hoy en día nosotros como hijos de Dios tenemos. Y es que Jesús viene para acercarnos al Padre. Jesús vino para que tú y yo estemos cercanos a Dios, para quitar esa distancia que nos separa de Dios. El Hijo de Dios dio su vida para que ya no exista distancia entre Dios y el hombre. Hoy podemos acercarnos confiadamente ante su trono. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para introducirnos a la santidad de Dios. A través de esa sangre derramada de Jesús fueron quitados los pecados. Y a través de esa sangre nosotros nos hicimos justos delante de Dios. Por medio de ese derramamiento de sangre nuestros pecados son quitados y ahora somos justificados y santos delante de Dios. A través de Jesús ya no tenemos un Dios lejano. Con la muerte de Jesús fue roto el velo. Ese velo se rasgó de arriba abajo y ahora nosotros lo único que necesitamos es acercarnos confiadamente ante su trono. Y tenemos acceso directo al Padre. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a Jesús. Hoy tenemos que Jesús entregó su vida por amor a ti y por amor a mí, para que esa distancia, para que esa lejanía que nos separa de Dios, podamos quitarla y podamos acercarnos a Él. Hoy hoy podemos ver su grandeza y su poder, no de lejos, la podemos ver tan cerca que Él habita en nuestro corazón. Hoy esa grandeza y ese poder se puede manifestar en mi vida y en la tuya, si tú así lo quieres.
Hoy solo necesitamos acercarnos a Dios y como dice su palabra, Él se acerca a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos hizo justos, ya nos santificó delante de Dios a través de su sacrificio. Ese sacrificio perfecto que Dios hizo en esa cruz. Ese sacrificio de amor que Jesús hizo para con nosotros. Y mira, si aún tú no oyes la voz de Dios, es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios. Hoy es el día que tú tienes que decirle: Señor, he vivido lejano, he vivido separado, no he escuchado tu voz como audible, como ese hombre no escuchaba la voz de su esposa. Hoy yo quiero escucharte, pero es necesario vivir a cuentas con Dios. Es necesario que tú y yo hoy le digamos a Dios: perdóname, porque he vivido lejos, pero hoy quiero estar cerca. Hoy quiero que me perdones. Y si tú hoy has escuchado la voz de Dios, pues no podemos endurecer nuestro corazón. Si hoy Dios te ha hablado, tenemos que entrar confiadamente hasta su trono, porque el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto. Jesucristo no dejó a medias las cosas. Jesucristo cumplió que dijo: consumado es. Ya no necesitas hacer nada, solo necesitas acercarte a Él, acercarte a Dios, acercarte confiadamente. ¿Por qué? Porque yo ya te hice justo, porque a través de este sacrificio tú eres santo. Y tenemos un Dios tan cercano que ahora vive en nuestro corazón, que ahora puede vivir en el corazón de ti que nos estás escuchando por primera vez, de ti que a lo mejor hoy te invitaron y te dijeron: mira, en este canal, en esta red, tú vas a poder escuchar un mensaje. Este mensaje es que Dios te ama. Este mensaje es que Dios quiere estar cerca de ti. Y este mensaje también es para ti y para mí, que ya tenemos un tiempo con el Señor, pero que a lo mejor por las circunstancias y por el diario vivir nos hemos alejado. Hoy es el día de acercarnos a Él. El Salmo 145, 18 dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan. Lo único que necesitamos hacer es acercarnos e invocar el nombre de Dios, y Él se va a acercar a nosotros. Dice el Salmo 16, 8: sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está a mi lado. Dios no está lejos de nosotros, Dios está cerca, Dios está a nuestro lado. Él va delante de nosotros, Él nos sustenta, Él nos levanta cada día. Él es el que, si tú lloras, Él llora contigo, pero que al otro día te dice: levántate y síguele caminando, porque no te puedes quedar ahí. Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos ayuda en toda necesidad. Y miren, yo primeramente, antes de concluir con esto, yo quisiera invitarte a ti, que hoy nos escuchas por primera vez, a que te acerques a Dios, a que hoy tú decidas, este 23 de junio de 2021, tú le digas: Señor, quiero acercarme, quiero que entres a mi corazón y quiero vivir cercano a ti. Así que si tú nos estás escuchando hoy por la primera vez, estás viendo esta plática por primera vez, yo te pido que tú hagas una oración juntamente conmigo y repitas después de mí estas palabras, porque Dios quiere tenerte cerca. Dios quiere abrazarte y quiere entrar en tu corazón. Así que, pues vamos, yo te invito a que hagas esta oración y que le digas: Señor Jesús, en esta noche yo te invito a que entres a mi corazón. Yo te pido, Jesús, que me perdones, que quites toda maldad de mi vida, que quites toda circunstancia que me separa de ti y que vengas y entres a mi corazón.
Que seas tú quien gobierne mi vida y mi corazón y mis pensamientos y mis actitudes sean conforme a tu voluntad. Perdóname, Señor. Perdóname y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias porque por tu sacrificio hoy yo puedo ser santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a orar, vamos a concluir y vamos a decirle a Dios que nos ayude a ti y a mí, que ya tenemos un tiempo con el Señor. Un tiempo que hemos recorrido y que a lo mejor tú hoy estás muy cercano a Dios y tienes una comunicación directa y plena con el Señor. Pero si hoy tú y yo no estamos tan cercanos y nos hemos distanciado y hemos puesto distancia entre Él y cada uno de nosotros, pues es el tiempo de reconciliarnos. Es el tiempo de pedirle que nos perdone y que nos acerque a partir de hoy a Él cada día más. Y vamos a decirle: gracias, Dios. Gracias porque solo por tu infinito amor fuiste capaz de entregar a tu único Hijo. Gracias porque por amor a mí, el justo murió por el injusto. Gracias porque ningún padre en este mundo es capaz de entregar a su hijo, pero tú lo hiciste. Por amor a mí. Por amor al ser humano, Señor. Gracias porque yo estaba incluida en esa salvación, Padre. Gracias, Jesús, porque tú dijiste: envíame a mí y yo iré. Gracias, Jesús, porque tú soportaste latigazos. Gracias, Jesús, porque tus manos fueron clavadas. Gracias porque tus pies fueron clavados, Señor. Gracias porque soportaste esa corona de espinos, Señor. Gracias porque soportaste burlas, soportaste golpes, soportaste que te escupieran, Señor. Soportaste la mayor humillación, que era estar clavado en un madero desnudo, Señor. Gracias porque eso lo hiciste por amor a mí. Gracias porque ese sacrificio me acercó a ti, Señor. Nos acerca a ti. Señor Jesús, gracias porque ese sacrificio de amor, por ese sacrificio de amor hoy puedo estar cerca de ti. Hoy puedo escuchar tu voz como en el principio. Hoy puedo gozar de tu protección y tu cuidado, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias por el amor tan grande que tienes para mí. Gracias porque nosotros nos merecíamos estar separados eternamente de ti. Pero por tu amor y por tu misericordia, Padre, tú decidiste enviar a tu Hijo. Jesús, gracias porque entregaste tu vida por mí. Gracias, bendito Dios, porque eso me acercó y me reconcilió contigo, Padre. Gracias porque hoy puedo escuchar tu respiración, porque hoy puedo estar cerca de ti, Padre. Ayúdame a no alejarme, ayúdame a vivir en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad no puedo verte, Señor. Ayúdame a permanecer fiel, ayúdame a ser un hijo digno de ese sacrificio, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y que a partir de este día yo pueda vivir más cerca de ti, Señor. Que esa distancia que he formado sea quitada, Padre, y que hoy pueda acercarme a ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, gracias porque estás dentro de mí, porque ahora no estás lejos, porque Dios mora en mi corazón. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por su atención, gracias por este tiempo, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Recuerden, estamos ya presenciales, si tú puedes asistir,
te esperamos aquí y nos va a dar mucho gusto poder verte nuevamente. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta lo pronto.